¿Qué dices, hijito? ¿Les enseñamos un poco de historia o los dejamos en su ignorancia? En 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de estado e instaura lo que se llamó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno se caracterizó por implementar un modelo económico estatista, es decir, el principal motor de la economía era la empresa pública. Por otro lado, el gobierno realizaba un riguroso control de precios. Por más que ahora nos suene sumamente surrealista, en ese entonces el ministro de Economía salía cada fin de semana en señal abierta a dictar cuáles iban a ser los precios de toda la canasta básica familiar. Es decir, salía este huevas a decirte cuánto iba a costar el pollo, cuánto iba a costar el huevo, cuánto iba a costar la papa, la cebolla, la yuca, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, con la supuesta intención de proteger la industria nacional, se restringían tanto las importaciones como las exportaciones. Es decir, nos encontrábamos prácticamente cerrados al mundo. Finalmente, se le daba mucho poder a los sindicatos y las leyes laborales eran muchísimo más estrictas que ahora, a tal punto que había casos donde un obrero podía haberle pegado al jefe o al dueño de la empresa y este aún así no podía echarlo de su trabajo. Era una estabilidad laboral absoluta. Este mismo modelo económico se mantuvo con el retorno de la democracia y la implementación de la Constitución de 1979. Tanto el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry de 1980 a 1985 como el gobierno del Dr. Alan García de 1985 a 1990 mantuvieron el mismo modelo con poco o ningún cambio. ¿Y cómo nos fue? Hasta huevas. Está de más decirte que si eres empresario y no van a permitir de que tú pongas los precios a los productos que comercializas, además de que empoderas al trabajador a tal punto de que literal puede hacer lo que se le dé la gana y no lo vas a poder sancionar o votar, y finalmente no te permiten importar o exportar cosas del exterior, muy motivado a emprender o a invertir no vas a estar. Por otro lado, las empresas públicas estaban lejos de ser eficientes. Por lo general no se contrataba gente por sus capacidades, sino por un tema de argolla o por devolver algún tipo de favor político. Teníamos muchas empresas públicas que arrojaban pérdidas y el Estado, a través de la recaudación tributaria de los impuestos, tenía que cubrir esas pérdidas dado que las empresas no se podían sostener por sí mismas. Para remate, en ese entonces el BCR no era una entidad independiente al gobierno. Entonces el gobierno, cuando no le alcanzaba el dinero para cubrir las pérdidas de las empresas públicas, recurría al BCR y le ordenaba que emitiera una mayor cantidad de papel moneda. ¿Y qué sucede cuando sobreemites papel moneda en una economía? ¿Qué sucede con la moneda? Se devalúa. ¿Y eso qué genera? Inflación. Entonces, ¿cómo llegamos a principios de los 90 con una crisis económica descomunal y una inflación que hacía que los precios se dupliquen cada 72 horas? Y de remate surgieron los grupos terroristas, estos hijos de mi puta reconcha de su madre, sanguinarios enfermos de mierda, que se merecen todo el castigo posible del mundo. Todo esto produjo el colapso de los partidos políticos, dado que la población culpaba de toda esta situación caótica a la partidocracia. Profesor, ¿qué es partidocracia? Ya, chibolo culpín. Partidocracia es cuando los partidos políticos llegan al poder con la intención de beneficiarse a sí mismo y no buscan el bienestar del país. Cabe resaltar que de 1980 a 1985, en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, era una alianza entre Acción Popular y el PPC, el Partido Popular Cristiano. Mientras que del 85 a 90, el gobierno era el APRA, el Ejecutivo, pero a su vez muchas alcaldías estaban en manos del partido Izquierda Unida. Toda la clase política se vio profundamente desprestigiada y la población empezó a buscar alternativas fuera, es decir, el outsider. Lo podemos ver en 1989, cuando un desconocido en el mundo de la política, como fue Ricardo Belmont, ganó la alcaldía de Lima. Y en 1987, cuando el APRA intentó nacionalizar toda la banca y las compañías de seguro, el escritor Mario Vargas Llosa aglutinó a toda la población en contra de estas medidas.
En un principio, Vargas Llosa empezó a visualizarse como el outsider, pero cometió un gravísimo error. Se alió con los partidos políticos tradicionales, con el PPC y Acción Popular. Esto hizo que la percepción de la población cambiara y se desprestigiara al verlo coludido con aquellos partidos a los cuales la población culpaba de la situación actual del país. Es por eso que, a pesar de que Vargas Llosa contaba con una campaña política multimillonaria, apoyado por los grupos de poder, un desconocido Alberto Fujimori termina ganando las elecciones en 1990, dado que lo vieron como ese outsider, esa persona fuera del engranaje político. Con la llegada de Fujimori al poder cambiaron muchas cosas. La década de los 90 fue muy distinta. Pero hasta aquí, terminando los 80s, deberíamos tener algo muy claro. El modelo estatista proteccionista no funcionó. Generó mayor pobreza, generó mayor corrupción y nos llevó a la peor crisis económica de nuestra historia. Es por ello que tenemos que tener claro de que, a pesar que la situación actual no es para nada buena y que el modelo económico actual no nos va a llevar al desarrollo y se requiere de cambios, tampoco regresar a lo anterior es la solución. No seas huevón. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que deja de escuchar tanto reggaetón y ponte a investigar, chibolo pulpín.